Bueno, el tema actual que quiero presentar ahora, que es una cosa que seguramente muchos se han preguntado, ¿qué es la conciencia y dónde se encuentra esta? Todos sabemos que alguna relación tendría que tener con el cerebro, porque yo la percibo, la conciencia conmigo, y la traigo a cuesta desde que tengo uso de razón. Sin embargo, no logro entender qué es lo que es y menos dónde está ubicada. Entonces, aquí, de haber estudiado mucho, he encontrado algunas evidencias que a lo mejor me pueden abrir un camino para nuevas investigaciones. Entonces, el tema es, ¿qué es la conciencia? Y esto lo grafiqué en un libro que lo presenté la vez anterior también, donde hablo sobre una teoría cuántica de la conciencia. Y ahí describo toda la información que de alguna manera voy a explicar ahora. Quiero hacer un recuerdo de la presentación anterior, porque en la presentación anterior hablé sobre la diferencia que hay entre mente y conciencia, porque siempre ha habido dudas en qué tiene que ver una cosa con la otra. Incluso las definiciones de conciencia dicen que es parte de la mente. Sin embargo, cada vez hay más conciencia, valga la redundancia, de que ambas son entidades distintas dentro de un mismo cuerpo que somos nosotros. Entonces, por eso quiero hacer algunos recuerdos de lo que planteé la vez anterior, diciendo que la mente es una entidad que se desarrolla en el cerebro de acuerdo a información que va incorporándose con los cinco sentidos. Que esta mente solamente recibe, en el caso de la visión, fotones que llegan al ojo, y este ojo transforma en impulso eléctrico, y estos impulsos eléctricos llegan a la zona posterior del cerebro, y la conciencia que nos envuelve le daría una entidad global a esto. Porque las ondas electromagnéticas llegan a distintas velocidades, porque explicaba en el ejemplo, si usted mira un paisaje lejano, las ondas van llegando a distintas velocidades. Sin embargo, la conciencia lo expresa como que es un todo. Entonces, siempre se dice que la conciencia es la que crea la realidad, porque la mente solamente recibe onda electromagnética, recibe impulsos nerviosos. Entonces, no es nada más que eso. Es la conciencia la que le da un todo y una imagen tridimensional y de diferentes direcciones. También planteé que yo me voy a la conciencia solamente del punto de vista de la conciencia abstracta, fundamentalmente, que es el conocimiento que tengo de mí mismo y del entorno. Mi conciencia anda conmigo, y esto lo diferencio de la inconsciencia, que tiene tres etapas: una que es transitoria, eh, que se pierde este estado de conciencia o conocimiento de mi entorno, que se logra con el sueño, con las drogas, con el alcohol. Yo transitoriamente puedo perder esta conciencia, estoy en estado inconsciente. Puede también ser progresiva, que es lo que vemos nosotros con el caso del Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad que hay una pérdida progresiva de esta conciencia. Y la permanente, que cuando ya hay un daño cerebral importante y la persona ya deja de ser consciente, o está en estado de coma o en estado vegetal, ya la conciencia se pierde de forma permanente. También mencioné de que ambas entidades, tanto la mente inteligente como la conciencia abstracta, está asociada a este cerebro, está asociada a mi cerebro. Ambas están ahí en ella, pero tienen comportamientos distintos. También sabemos que en el sueño pareciera que la mente se desconectara igual que la conciencia. Sin embargo, biológicamente se sabe que en esos instantes se produce una serie de fenómenos positivos para el organismo, en que se recuperan todos los daños que se han producido durante el día. Incluso se pueden eliminar hasta las células cancerosas. O sea, en el sueño, este cerebro repara el organismo como tal. O sea, como que empieza a resetear el organismo y eliminar todas las toxinas y recuperarlo. Sin embargo, al despertar, la conciencia toma el control de este cerebro. Y a su vez, este cerebro empezaría a perder algunas de estas funciones que empiezan a acumularse, los oxidantes, las toxinas, que nuevamente en el sueño podría repararlo. Porque la conciencia, al tomar este es el contrasentido, que si bien es cierto, la conciencia es necesaria para que este organismo funcione bien. Sin embargo, el organismo tampoco pierde sus capacidades de controlar estas funciones. ¿Qué pasa con lo que se habla de la conciencia?
se dice que, uno dice que es parte de la mente, así está definido en Wikipedia, que la conciencia es parte de la mente, de hecho, todas sus funciones. Otros dicen que nacería como producto evolutivo, o sea que esta conciencia abstracta, al no existir en los demás animales, y además en la fauna terrestre, que si bien tiene una conciencia, que es una conciencia sensitiva, no tendría una conciencia abstracta y fue un proceso evolutivo con el cerebro. Otros plantean que esta conciencia se incorporaría desde fuera. Y para ello hay un montón de teorías que las menciono aquí y que las menciono en mi libro también, pero que, sin embargo, el adagio que dice cuando hay muchas teorías para un mismo fenómeno es porque ninguna es la correcta. Bueno, también mencioné la vez anterior de que mente y cerebro es una relación hardware-software, donde el cerebro va recibiendo información que lo establece con la mente y solamente serían comportamientos solo dados por esta información que ha recibido. Sin embargo, la conciencia es capaz de cambiar esta información y darle otro sentido, y es lo que hace efectivamente único y distinto. ¿Qué es lo que se sabe de la conciencia? Que es una entidad que es intangible, que es inmaterial y tampoco es medible. Porque si bien es cierto, la mente se puede medir de diferentes formas, con el electroencefalograma, con una serie de cosas, sin embargo, la conciencia es inmedible. Lo otro que también nadie sabe hasta el momento dónde está ubicada, porque no tendría una ubicación corporal como lo hace el área sensorial. Todos saben, está el área motora, el área sensitiva, el área del equilibrio, todo está establecido en el cerebro. Sin embargo, la conciencia no tendría un lugar físico aparentemente. Se establecía también que este lóbulo frontal, que no tiene ninguna área, sería el lugar de ubicación de esta conciencia. Sin embargo, tampoco ha sido medible en esa parte. Ahora, la conciencia es una entidad que es parte de nosotros. Nosotros la sentimos como que somos, yo soy conciencia y cuerpo y mente. Eh, que también dije la vez anterior que esta se establecía a partir del quinto mes y sabemos todos que desaparece completamente del momento de morir. Incluso se sabe que podría retornar al cuerpo hasta algunos minutos después de haberse detectado la muerte. Y eso, para eso hay experiencias múltiples de personas que han renacido o han visto, se han visto desde fuera. Un detalle que quería mencionar, de que el cerebro está recibiendo 400.000 millones de bits por segundo y solo estamos conscientes de 2.000. Y esto, sin embargo, la conciencia podría preguntar a la mente por estos bits no conscientes. Por ejemplo, ustedes seguramente están todos concentrados en la imagen que estoy mostrando, pero el cerebro les puede preguntar qué es lo que hay alrededor de ese computador y van a empezar a ver imágenes que están alrededor. O decir en qué posición tienen sus piernas, o qué ruido hay alrededor, o etcétera, o olores, o qué sé yo. Y esos son elementos que están, entre comillas, bloqueados por esta conciencia, pues lo necesita, pero sí la conciencia puede preguntar por estos estados, que son 400.000 millones que está recibiendo, que la conciencia se volvería loca si eso estuviera en forma eh, presente, digamos. Por eso borra y solo se preocupa a los que le importan. Ahora, estos dos elementos, los conceptos conciencia y gravedad, curiosamente son entidades que todos sabemos, o sea, todos entendemos que estar consciente, todos entendemos qué es lo que es la gravedad. Eh, Sin embargo, científicamente no se sabe qué es cada una de ellas. Nadie tiene idea de lo que es la conciencia ni qué es la gravedad. Si bien es cierto, todos la percibimos. Incluso Newton determinó que era una fuerza que era el producto de las masas partido por la distancia al cuadrado. Sin embargo, él mismo decía que hay algo que no le cuadraba con esto y que algo no le funcionaba. Cosa que Einstein después la tomó y él dijo que la gravedad era una forma del espacio-tiempo. Y que este espacio-tiempo también que deformaba el espacio y que también y esta gravedad también controlaba el tiempo. De acuerdo a esta gravedad podía el tiempo acortarse o alargarse. Y para él también decía que había algo que le faltaba. O sea, sigue siendo la gravedad una entidad que curiosamente va a ser divina porque el universo se creó gracias a la gravedad y esta misma gravedad es capaz de destruirlo. Y lo mismo pasa con la conciencia. La conciencia, todos percibimos qué es lo que es estar consciente, sin embargo, no sabemos qué es lo que es. Y lo que sí que está pensado ahora que debería tener una explicación cuántica. Y ese es el tema al cual me voy a referir ahora. Eh, por ejemplo, sabemos que hay estado incomprensible, que es el instante cuando estamos despiertos
y pasamos a la etapa de dormido, hay un instante aquí que ha sido tratar de ser medida y es imposible. Estamos despiertos y dormidos o viceversa, y hay una milésima de segundo que está aquí que no sabemos qué es lo que pasa. Pareciera que la conciencia se desvanece o desaparece o se va a otro lugar, no se sabe qué. Lo cual es bastante semejante a lo que ocurre el cambio de partículas cuánticas a materia clásica. También hay un momento aquí que los científicos cuánticos no se lo explican, porque las partículas cuánticas eh, y digo partículas porque la verdad es que en la cuántica se habla de partículas como un elemento, porque no saben nombrarlo de otra forma, o sea, no existe una forma de determinarlo porque no existen palabras, pero no son como las partículas que nosotros reconocemos, porque de hecho el electrón, por ejemplo, es una partícula sin masa, entonces es poco entendible. Y también habla de onda, y las ondas no son como las que nosotros conocemos. Pero ocurre que las partículas cuánticas, o sea, toda la materia existente del universo partió de partículas cuánticas. En el Big Bang, lo primero que aparecieron fueron estas partículas cuánticas y que luego aparecieron los átomos y de ahí la materia la que conocemos. Sin embargo, cuando pasa de materia cuántica a la clásica, no se sabe lo que es. Bueno, hoy en día ya hay mucho consenso de que habría una teoría cuántica de la conciencia, y para eso quiero mencionar a David Bohm, que fue el primero que lo planteó, que era un neurocientífico, y dijo que a él le parecía que hay una increíble analogía entre la cuántica y la conciencia. Y escribió un libro respecto a eso, pero nada concreto. Dana Soar es una personaje muy especial porque es una neurocientífica y además física cuántica, o sea, tiene las dos doctorados, y escribió un libro sobre la conciencia cuántica. Y ella señala que la conciencia sería un estado de coherencia cuántica de los tejidos biológicos. Sin embargo, ella misma reconoce que esto tiene un error porque la coherencia cuántica generalmente se da a temperaturas muy bajas. Sin embargo, la temperatura corporal es de 37 grados, entonces no se explicaría con la coherencia cuántica. Sin embargo, actualmente han habido unos estudios de fotosíntesis que sí han encontrado con una coherencia cuántica que podría ir por el camino, pero la verdad es que no hay relatos respecto a su explicación. Y quiero mencionar a Roger Penrose y a Stuart Hameroff, que son los que ahora están más vigentes y son la teoría que más se acepta a nivel mundial, que se diría que el efecto conciencia sería un fenómeno de colapso cuántico y al cual me voy a referir después, y que es una teoría a la cual yo también discrepo porque yo estoy planteando una teoría nueva y es la que quiero presentarle a todos ustedes. ¿Qué es la cuántica? Un poco para que entendamos qué es lo que es la cuántica. La cuántica es una estructura que es muy distinta a la física. Como explicaba, en la cuántica se habla de partículas y de ondas, pero no tienen nada que ver con las mismas, lo que entendemos nosotros por onda y por partículas, sino que se refiere a otras cosas muy distintas. Eh, lo que sí se sabe que el cuanto es la partícula mínima, la partícula más pequeña del universo. No hay nada más pequeño que el cuanto, porque hasta antes, como todos saben, se creía que la partícula más pequeña era el átomo, y porque átomo significa sin división, y posteriormente ya se demostró que este es un átomo de litio, por ejemplo, que se demostró que tenía 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones que estaban girando alrededor de este núcleo. Sin embargo, hoy se sabe que esto tampoco es cierto. Ya el átomo no es lo que se pensaba que nosotros estudiamos, que era un núcleo central con unos electrones girando alrededor. Ahora se sabe que no es así. Ahora se sabe que los electrones forman una nube alrededor de este núcleo. Y aquí tenemos un átomo de helio que tiene 2 protones y dos neutrones, y debería tener 2 electrones, pero estos 2 electrones están en todas partes y en ninguna a la vez, o sea, está en una nube, porque no es una partícula que estuviera aquí o acá, sino que es lo que se define como una onda, que esta onda estaría ocupando todo este espacio alrededor del núcleo. Sin embargo, tampoco es lo que nosotros entendemos, como decía, que entendemos o sea, se trata ahora que es solamente una nube, y por eso se habla de superposición cuántica, que significa que estos 2 electrones están en alguna parte aquí, eh, en una función de onda, que en algún momento, si yo la midiera, se haría partícula y aparecería en alguno de estos puntos. Por eso se habla de que la cuántica solamente habla de probabilidades, nunca de certeza, porque nunca se va a saber dónde está el electrón. Solo cuando lo medamos o lo miremos, ahí aparece en un lugar, pero eso no significa que esa sea la instancia. Y eso es lo que se llama que al medirlo colapsa. Entonces, el colapso de la función de onda es cuando nosotros lo medimos y lo decimos que estamos en algún lugar. Y esto es importante para entender el tema de la teoría que quiero plantear.
¿Qué se sabe de los cuantos? Estos son los cuantos más reconocidos, que existen los quarks y los leptones, y los bosones por otro lado. Eh, se han descubierto mucho más micropartículas, pero estas son las más reconocidas, y los bosones son los que controlan estos fermiones, y estos forman partículas, estos quarks más algún leptón van formando las partículas que se conocen en el universo, y son controladas por estos bosones. Bueno, este bosón de Higgs fue el que primero se descubrió, que el que habría creado todas estas partículas en el comienzo del Big Bang. Y aquí esta parte, el gravitón también, porque se supone que este sería el bosón de la gravitación. Sin embargo, este todavía no ha sido descubierto, y como este es una teoría hipotética nomás, que no ha tenido ni siquiera una cercanía de ser descubierto, ahora salió la teoría de cuerdas para tratar de explicar el tema del gravitón. Bueno, pero ese es un tema que no viene al caso tampoco. Pero, ¿qué quería decir con respecto a los quarks? Que los más conocidos son el up y el down, y los leptones, de los leptones y electrón, que son los que forman toda la materia que conocemos. Toda la materia que conocemos está formada por ellos, y tenemos el neutrón y el protón, y tienen carga 2/3 menos 1/3, y aquí se explica, y esto explicaría por qué. Si este tiene un up que tiene 2/3, y dos down que tienen menos 1/3, menos 2/3 menos 2/3 hace 0, por eso tiene una carga neutra. A diferencia del protón, que tiene dos up, o sea, son 2/3 más 2/3 son 4/3, menos 1/3 hace 3/3, 3/3 de 1, tiene carga positiva. Y estos están unidos a un electrón que está en forma, como explicaba, que se creía que giraba alrededor de este núcleo. Sin embargo, se sabe ahora que forma una nube alrededor de este núcleo. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de estos cuantos? Los primeros cuantos, o sea, lo primero cuántico se ha sabido saber que es la luz. La luz es un estado cuántico. Y se sabe de que muy antiguamente Huygens, que era un físico profesor de Newton, decía que la luz era una onda. Sin embargo, Newton decía que era una partícula, que eran partículas, porque podía rebotar un espejo, y qué sé yo, tenían dos teorías, hubo siempre una pelea entre ellos, y siempre quedó la duda qué es lo que era la luz, si era onda o era partícula. Y Thomas Young, en el año 1801, hizo el siguiente experimento. Obviamente que es una tapa cerrada, donde empezó a emitir una luz a través de una rendija, y esta le puso dos rendijas ya, y se fijó que la imagen que daba era una imagen de onda. O sea, esta luz da una imagen de onda, con lo cual dijo que quedó desde 1801, se decía que la luz ya era una partícula, o sea, perdón, que era onda, y que Newton estaba equivocado. Sin embargo, después se hizo el mismo experimento, pero con esta misma caja destapada. Y miren lo curioso que ocurrió. Esta misma luz se la hacen pasar por esta rendija, quedan las dos marcas solamente. Esto vino a causar una tremenda revolución, porque, bueno, ¿qué es lo que es? ¿Es onda o es partícula? Es onda cuando lo estoy mirando, pero estoy mirando es partícula. Y ahí aparece Einstein, que decía que, bueno, que la luz es una entidad que se comporta como onda y partícula a la vez. Y de Broglie demostró que las partículas también se pueden comportar como onda. Y esto trajo una nueva revolución de qué es lo que es la física cuántica. Y este experimento incluso se hizo el año 73, esto fue una cosa increíble, con electrones. Aquí, una máquina que solamente, obviamente que con esto cubierto, tapado, le mandaban de un solo electrón. Emitía un solo electrón, uno detrás de otro, y resulta que da una imagen de onda. O sea, este electrón pasaba por los dos lugares a la vez. Iba y formaba esta imagen de... Sin embargo, cuando se destapaba, los electrones daban esta otra imagen. O sea, con lo cual quedó demostrado que las partículas cuánticas tienen un doble comportamiento como onda y partícula. Y esto que cuando se mide o se mira, se habla que hay un colapso de la función de onda. Lo curioso es que la conciencia, y al igual que los cuantos, actúan de manera instantánea, superan el espacio-tiempo. Se saca el espacio-tiempo, y mostró Einstein de que en el espacio nada viaja a una velocidad mayor que la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, la conciencia es mucho más rápida y los cuantos también. Por eso se dice que superan el espacio-tiempo. Y eso explicaría que la conciencia tendría de una explicación cuántica. Y uno de ellos, lo que expliqué, lo que mencioné antes sobre Hameroff y Penrose. Hameroff es un anestesista, y Penrose es un físico cuántico que, dicho sea de paso, recibió el premio Nobel este año, que es un inglés que trabaja en Harvard.
Y este es un anestesista que hizo el siguiente experimento. Con una ameba, que son células, son unicelulares, que tienen un solo núcleo y unas partículas alrededor, y emite pseudópodo. Entonces le ponía alimento acá y empezaba a avanzar hacia allá y emitía pseudópodo para comerse el alimento. Sin embargo, le ponía anestesia y quedaba paralizada. Sacaba el alimento y lo colocaba en otro lado por acá. Al pasar el efecto anestésico, esta ameba nuevamente quedaba como dando vueltas sobre sí misma y apreciaba el alimento en otro lado y empezaba a emitirse todo acá. Y nuevamente la anestesia y así sucesivamente hizo el experimento muchas veces y siempre ocurría lo mismo. O sea, con lo cual él mencionaba que algo de conciencia tenía que tener esta ameba. Y lo único y como no tiene neuronas, porque es una pura célula nada más, lo único que tenía era parecido, era unos microtúbulos que son semejantes a los que están en las células neuronales. Entonces postularon ellos que la conciencia estaría en estos microtúbulos de las neuronas. De esta forma, si nosotros tenemos una neurona con el soma y el axón, dentro de este axón habrían unos microtúbulos que son miles, que están dentro de este axón, y que al mirarlos con más profundidad, mucho más microscópicamente, se da cuenta que está formado por polímeros y estos polímeros serían los que son miles de millones, y estos son los que transmitirían esta función de onda de la conciencia y que colapsaría, o sea, cada uno de estos sería como un bit. Y como son tantos millones, al colapsar la función de onda aparecería la conciencia. Para ellos es absolutamente, este es un libro tremendo, o sea, estoy haciendo una explicación muy sencilla acá, pero esto es mucho más complejo, pero ellos dicen que el colapso de la función de onda era que la conciencia era un estado etéreo, por decirlo así, y que de repente cuando ya tenía raciocinio, pensaba, era porque la función de onda había colapsado. Y esto, según Penrose y Hameroff, decían que los quarks y los leptones son los que como forman los átomos, y estos quarks y leptones partieron del Big Bang, solamente empezaron con el tiempo a unirse y formar los átomos. Y estos formaron la materia que nosotros conocemos. Y ellos dicen que de la misma forma se crearon la protoconciencia, que serían unos elementos que con el tiempo, al aparecer las células vivas, establecieron la conciencia, ya sea la conciencia sensitiva de los animales y la conciencia abstracta en nosotros. Y que también dicen que después de muerto, esta conciencia, por ser una cosa etérea, volvería al universo y podría reencarnar en otro cigoto, en otra persona. Pero eso ya es pensamiento de ellos, es lo que ellos dicen. Ahora, ¿cuál es mi teoría? Y lo que quiero presentarle a ustedes, que creo que la conciencia no es una energía propiamente tal, sino que la conciencia para mí sería un biocampo cuántico gravitacional, no sería energético ni electromagnético, porque se ha planteado hasta ahora. Y lo voy a explicar más adelante por qué. Que este biocampo cuántico gravitacional envolvería al organismo, todo nuestro organismo, en especial al cerebro, y que sería distinto al aura, porque el aura, que todos sabemos que incluso se ha llegado a medir, es una energía electromagnética. Esta conciencia sería un biocampo cuántico gravitacional distinto. Ahora, ¿de dónde me apareció esta teoría? Y esto aquí muy sucintamente voy a poner un ejemplo, un experimento que hicieron con un monje budista y un grupo control que eran personas normales, en que a ambos se les puso unos electrodos cerebrales y empezaron a medir su corriente electromagnética y le colocaban en diferentes circunstancias. Se les planteaba que tenían efecto de compasión, se acordaban de algo compasivo, y los monjes, cerrando los ojos, tenían una gran actividad del lobo frontal que no le encontraron explicación. Sin embargo, como yo presenté en la presentación anterior, se sabe que el lobo frontal es nuestro director de orquesta y parece que tiene una función muy relevante, pero en ellos se notaba que en la compasión el lóbulo frontal trabajaba mucho. Sin embargo, en las personas normales la actividad era casi nula. Después hicieron actos, esto está demostrado con el electroencefalograma, los actos de felicidad, por ejemplo, tienen una imagen clara de qué es lo que es la felicidad, y se le dijo a las personas, a ambos grupos, que pensaran en algo que le hiciera muy feliz, y en los normales se veía un bajo registro. Sin embargo, en la gente, en los monjes budistas se veía unos niveles impresionantes con muy poca concentración. Lo mismo ocurría al pedir los ejercicios que requirieran mucho trabajo. Por ejemplo, elaborar un experimento o una ecuación de segundo grado que requería mucha concentración. Se veía que las personas normales
llegaba a una actividad beta hasta los 60 Hz. Sin embargo, los monjes budistas superaban los 100 Hz con solo concentrarse. Y lo curioso que se vio en ello, que podían variar su ritmo electrocefalográfico entre 1 y 100 Hz solo meditando. Y esto a su propio antojo, digamos, ellos podían, podían bajar su nivel a muy bajo, incluso lo más curioso que se vio que podían alcanzar la catalepsia, o sea, 0 Hz. 0 Hz significa que hay absolutamente cero electromagnetismo. Por lo tanto, esto descartaría un efecto electromagnético de la conciencia. De ahí me apareció la idea que tendría que ser una cosa distinta. Tendría que ser otra cosa cuántica que para mí es la gravitación. Entonces, ahora intentaré explicar mi teoría con gráficos, que está mucho más claro en el libro, por supuesto, mucho más concreto. Para mí sería una especie de casco que está volviendo a todo el organismo, pero que el cerebro sería el que más lograría resonancia, digamos, en su expresión. Sería algo como la materia oscura que envuelve las galaxias, que nadie sabe lo que es tampoco, nunca se ha visto, pero se supone que hay una materia oscura que está permitiendo que las galaxias estén unidas y no se dispersen todas las estrellas. Sería algo semejante a eso, y por supuesto esta materia oscura es una cosa gravitacional, y que sería semejante a esta conciencia que tendríamos nosotros al cerebro. Y sería semejante a lo que expliqué anteriormente, que sería como la nube electrónica que no hay, en el fondo, no hay nada en ninguna parte, en el fondo. Y esto sería, y para expresar esta conciencia requeriría un cerebro, está hablando de un cerebro primitivo como otro animal que tendría una conciencia solo sensitiva. Sin embargo, necesitaría un cerebro como el nuestro, con un gran lóbulo frontal, para que esta conciencia tuviera una expresión abstracta. Lo otro que quería mencionar, de que esta conciencia, a diferencia de la mente, no crece ni se desarrolla, porque la mente va recibiendo información y va aumentando. Sin embargo, esta conciencia se mantiene constante durante toda la vida. Esta conciencia nuestra, cada cual tiene su propia conciencia y no se modifica en el tiempo, a no ser que ocurra alguna cosa de gran magnitud, algún elemento sorpresa que sea de gran magnitud, ya sea bueno o malo, podría cambiar esta conciencia. Y un ejemplo emblemático son gente que ha sido muy católica y se hace atea y viceversa, por poner un ejemplo cualquiera. Así, cuando nosotros cerramos los ojos, que la gente que estudia el tema dicen que ese sería el tercer ojo, cuando cerramos nuestros ojos, esta conciencia sigue manejando este cerebro sin tener visión externa. Y esta zona puede seguir esta conciencia sigue controlando el cerebro, pues sigue pensando. Nosotros cerramos los ojos, puedo seguir pensando cosas abstractas, cosas de cualquier tipo, hasta que de repente algo pasa que se diluye y entramos en el sueño, que es otro tema que también es aparte de esto. Para mí este cambio gravitacional en el sueño colapsaría en el cerebro, ya perdería, ya dejaría de ser lo que hablaba antes, que este casco que estaba por fuera del cerebro y que era distinto a la mente, pasaba a ser parte de este cerebro, o sea, en el fondo tendría un colapso cuántico de la mente. Y en el sueño, el estado MOR, que son los movimientos oculares rápidos, cuando estamos soñando cosas muy variables, lo que está ocurriendo, a mi parecer, es que esta conciencia empieza a recorrer, a pasearse por todo este cerebro, y de acuerdo a lo que tenemos aprendido, empieza a elaborar sueños de distinta magnitud, incluso de repente sueños fantasiosos, y eso es porque, curiosamente, el lóbulo frontal está ausente. Y por eso podemos manejar que estamos volando o que hacemos cosas increíbles. Y sin duda es porque el lóbulo frontal es el que nos hace sentirnos conscientes a nosotros o saber lo que es real o lo que no es real. Incluso, después de la muerte, se ha sabido que hay gente que se ha visto desde fuera su cuerpo muerto, que lo han rendido, y después de minutos ha regresado él y sigue viviendo, y eso también hay muchas experiencias al respecto. Y esto podría explicar también cosas excepcionales que ocurren y que todo el mundo también las maneja, que la percepción extrasensorial, los videntes, la precognición, la telepatía, capaz que tenga que ver con algún que según los monjes budistas esto es absolutamente factible, porque logran separarse
esta conciencia luego desaparece del cerebro y puede llegar a percibir todas esas opciones. Bueno, en resumen, quiero decir de que la conciencia, al ser cuántica, no está en ninguna parte y en todo a la vez. Y eso explicaría que no tenga un lugar específico en el cerebro, sino que está por fuera de nuestro, y que al dormir se incorporaría y por eso perdería su función, entre comillas, o también pasaría lo mismo cuando estamos con droga, esta conciencia se incorporaría acá y perdería la capacidad de, de percepción abstracta. Y que también este cerebro humano fue el que le permitió a la conciencia manifestarse como un ente abstracto. O sea, somos los entes más evolucionados, y porque hasta el Neandertal, que el Homo sapiens anterior a nosotros, al parecer no tenía una conciencia abstracta porque nunca creó nada, tenía herramientas muy básicas, y hubo que esperar la creación de este cerebro con un gran lóbulo frontal para que se estableciera un ente abstracto. Muchas gracias. Ok, Sergio, muchas gracias. Como mencioné antes, lo cuántico no es materia. Y eso es lo que una de las grandes incomprensiones para los físicos cuánticos es cuando estas partículas cuánticas, que no son partículas, esta nube electrónica que mostré ahí, es algo que no tiene, que solo es medible cuando colapsa, ahí se transforma recién en materia. O sea, el estado, la función de onda, que es el estado cuántico, no es partícula, no es materia. Entonces es un estado cuántico donde no tiene, por eso es difícil explicar, se habla como onda, pero no es la onda que nosotros entendemos. Y se habla de partículas y tampoco son partículas. Por lo tanto, esta conciencia, este biocampo, no es una energía, sino que es un estado cuántico como la nube electrónica. O sea, es una nube que, para darle una expresión más entendible, pero que no tendría lugar, ni espacio, ni forma. Entonces, la conciencia, por eso hablo de un biocampo que es biológico, y es un campo para darle un nombre, pero tampoco está, yo lo grafiqué así para darlo a entender, pero tampoco es eso. Porque cuando uno habla de un átomo, el núcleo se puede visualizar, digamos, o sea, se puede saber que adentro están los protones y neutrones. Sin embargo, los electrones no son visibles, no existen, entre comillas, no existen, pero están. La conciencia sería algo igual. Existe, pero está. O sea, no se visualiza, pero está. No es materia. Es que hay que entender que uno en la etapa de sueño tiene 4 etapas. Hay una etapa en que por eso hablé del estado MOR. En estado MOR son alrededor de 7 a 10 variables en cada persona, estados de MOR que tenemos durante el sueño. Durante la noche nosotros tenemos estados de MOR, y en estos estados necesitamos un número de MOR para sentirnos que hemos dormido bien. Cuando quedamos con un par de MOR menos, andamos con sueño. Ahora, si uno duerme mucho también, los MOR se empiezan a alargar y al final tampoco se concilia el sueño. Cada cual tiene que lograr el número de MOR que requiere para dormir. Uno necesitan 3 horas, otros 6, otros 10, para lograr esta cantidad de MOR. Ahora, en estos estados de MOR es que estamos soñando, efectivamente la conciencia está incorporada dentro del cerebro, y por eso se pasea dentro del cerebro y va haciendo conexión con lo que tenemos en la memoria. Entonces, esta memoria es la que está haciéndose, entre comillas, consciente. Pero cuando estamos en la etapa 4 del sueño, que estamos MOR 4, estamos, este nivel está tan alto que estamos propios a despertar. Y en ese instante podemos nosotros despertar, y efectivamente muchas veces después de estar soñando despertamos, porque son etapas,
ese es otro concepto, digamos, que hay que estudiarlo con el sueño. El sueño tiene 4 etapas. En etapa 1, cuando recién nos quedamos dormidos, el organismo solamente se preocupa de regenerar, arreglar el cuerpo. Etapa 2 empieza a arreglar otro tipo de características también, y en el 4 es cuando empezamos a soñar. Esto que creemos que estamos viajando, qué sé yo, y creemos, entre comillas, estar consciente. Sin embargo, al no estar el lóbulo frontal aplicando raciocinio, esta mente o esta conciencia está funcionando de forma con cosas irreales muchas veces. Porque el lóbulo frontal es que nos da la lógica de lo que está ocurriendo. No, nadie creerá ver un elefante volando. Nuestro lóbulo frontal dice que eso no es posible. ¿Te fijas? Sin embargo, en el sueño podría darse, porque el lóbulo frontal no está trabajando. Correcto. Exacto. Bueno, justamente porque cuando no piensa, está la mente afuera. Es la conciencia la que trabaja. Entonces, pero es que eso es lo complejo. Yo no soy poseedor de la verdad, ni creo haber descubierto la panacea, que solamente me parece más lógico, digamos, esta forma de describir la conciencia, que sería un estado que tampoco es definible, porque, como decía, por eso el estado cuántico del electrón. El estado cuántico del electrón no es nada, o sea, no hay nada material, ni nada, no hay ni siquiera onda, no hay nada, o sea, es una cosa, eh, se sabe que por ahí anda un electrón. La mente es más o menos lo mismo. Entonces, cuando entra al cerebro y cuando deja hacer el casco, yo planteo, y llega al cerebro, en este empieza a recorrer la distinta información que tenemos guardada, y de ahí, y como tiene una capacidad abstracta, ahí puede elaborar cosas nuevas. Y ahí es donde aparecen las grandes, a veces, descubrimientos, y a veces, como mencionaba, bueno, le conté a Aldo que de repente yo escribía y después cuando lo releía no recordaba en qué momento lo había escrito. Entonces, puede ser que hay instantes en que esta conciencia, sin saberlo, se separa de la mente, porque la mente es racional y lógica en su comportamiento. Sin embargo, la conciencia es abstracta, y eso le permite de repente crear, porque eh, 2 más 2 es un invento humano. Eso en la naturaleza no existe. O las ecuaciones o las matemáticas en general no existen. Entonces, y eso es una elaboración solamente de esta conciencia abstracta, porque si solo tuviéramos mente y no tuviéramos conciencia sensitiva, que es la que tienen los demás animales, no serían capaces de elaborar cosas nuevas como ocurrió con el Homo sapiens. Y lo mismo ocurre en los sueños, que de repente esta conciencia que está colapsada en el cerebro se mueve dentro de este cerebro, y como no es una cosa material, de repente puede hacer raciocinios y expresar cosas que nunca antes han existido. De hecho, a mí me ha ocurrido que de repente en sueño eh, eh, he reconocido cosas que después tienen cierta lógica, digamos. Entonces, yo creo que va por ahí el tema, que la mente y la conciencia son cosas distintas, y que la conciencia podría trabajarse, digamos, dentro de esta mente y elaborarse y tener un mejor rendimiento. Eso los budas lo tienen absolutamente tan convencido que la cosa es así. De hecho, los budas dicen que ellos se divierten enfermándose para mejorarse, porque claramente en la conciencia es capaz de controlar todo. Y bueno, para eso, bueno, ahí no tengo información más que lo que he leído nomás, de que estos personajes logran como, y eso me daría una lógica, que la cuántica sería un biocampo gravitacional que está envolviendo a todo este cuerpo, porque ellos dicen de que uno se enferma, cuando los médicos tratamos una enfermedad, vemos el resultado final de una serie de catástrofes que partió a nivel celular y a lo mejor a nivel atómico, de átomos. Y lo que vemos nosotros es un resultado macro que ya cuando está ya todo destruido. En cambio, ellos dicen que si uno se ve, de hecho, Deepak Chopra, un
un científico o sea, un médico que, según él, habla de la medicina cuántica. Dice que hay que trabajar la enfermedad a nivel cuántico, desde la base, desde el origen. Y, y lo mismo ocurría para lo que estaba preguntando Ingeborg, que claro, la mente, o sea, la conciencia es capaz así como controla esta mente, tiene que estar muy desarrollada para lograr el objetivo positivo. Porque también esta conciencia puede traernos, cuando la gente tiene pesadillas o tiene problemas existenciales y sufre, y esta conciencia puede capaz de alterar este cerebro y a su vez alterar el organismo. Mucha gente, eh, muchos dicen, digamos, que realmente el cuerpo se enferma porque la mente lo provoca. Si la mente estuviera libre, estuviera con la conciencia en forma armónica, no deberíamos enfermarnos. Entonces, claramente, la conciencia es capaz de transformar esta mente, porque de hecho somos abstractos justamente por eso, porque la mente recibe una información que son ondas electromagnéticas, y estas ondas electromagnéticas son transformadas por la conciencia y le da un significado como, por ejemplo, la cuántica misma, o la física, o lo que sea. Tengo una opinión muy personal respecto a eso. Creo que es uno de los vicios que tuvo la era pisciana. La era pisciana quiso, eh, incluso te- todos reconocemos incluso ver al Papa ahora. Bueno, este Papa por lo menos ha tratado de disminuir la cosa, pero el poder que tiene la Iglesia Católica en el mundo me parece una cosa que no tiene nada que ver con Jesucristo. O sea, Jesucristo era otra, pero también ellos se justifican que necesitan ese poder para lograr darle información a todo el mundo. Pero ese mismo poder fáctico fue también dado a las grandes potencias que quisieron ser cada vez más poderosas, y este poder, lógicamente, una lucha contra la misma naturaleza. Eh, eh, los últimos que estuvieron en equilibrio con la naturaleza eran justamente los neandertales. Vivían en cuevas y usaban lo que la naturaleza les daba. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo el Cromañón? Con esta creación Por eso es el contrasentido. Si por un lado está buscando mejorar su conciencia, que es abstracta, también por otro lado, este mismo deseo de poder personal y que se tradujo en lo económico, lo hemos visto ahora con estas peleas que había con la, con la minera Dominga, que quieren establecer ahí, quieren quemar un paraíso eh, eh, acuático, solamente por darle trabajo a 10.000 personas, según ellos, pero van a destruir, y lo que ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, que el expresidente de Estados Unidos siempre estuvo en contra no creyó el cambio climático, porque era un poderoso que necesitaba seguir destruyendo por su poder personal. O sea, y eso que afortunadamente viene esta era Acuario, pero que sea iterativo con eso, que la gente ya está reclamando contra estos poderes y está tratando de recuperar, y ahora estamos tomando conciencia, entre comillas, de este ego que estamos creando, del plástico que se metió, hemos creado, de estas cosas porque a mí me parecía sorprendente cuando se intentó eliminar eh, el cigarrillo, por ejemplo. El cigarrillo estaba establecido en todos los estadios, auspiciaba los deportes, lo cual era un contrasentido. Y eso le da más riqueza y eso ha ocurrido a todo nivel de cosas. Afortunadamente está apareciendo un nuevo germen, digamos, de conciencias que están tratando de recuperar esto que tan dañado que está, a pesar de que parece que ya estamos en un cambio climático irreversible, que según los estudiosos ya este planeta ya subió 2 o 3 grados para siempre ya. Y eso significa descongelamiento de los glaciares y temperaturas sobre 50 grados y fríos y inundaciones que va a devastar el planeta. Así que parece ser de que va a haber un nuevo renacer esta Tierra con mucho catástrofe posterior. Pero esta conciencia que
no, por eso también dije antes que esta era de Acuario es una era de un cambio de conciencia. Ya esto que nos metían en la idea de que hay que ser bueno en la vida y trabajémosle a los grandes empresarios porque nos da más trabajo y ya está rompiéndose esos paradigmas que afortunadamente, pero desgraciadamente, como dices tú, ya el cambio climático es una cosa que ya es por eso el ser humano inteligente, eh, pero hay una cosa en su conciencia que no es el privilegio por los demás, sino que el beneficio propio. Y eso es lo que ha traído la destrucción eh, que estamos viviendo ahora. Bueno, eso creo que es que esta conciencia, que yo la puse ahí como que se separa el cerebro, en realidad no sé si se separa o no, porque no, como si no es algo concreto, no podría separarse. Pero probablemente al ser cuántico y al no tener espacio, podría abarcar mucho, llamado espacio. Entonces, probablemente ahí, en esa capacidad que tendría esta mente, perdón, esta conciencia, de conectarse con informaciones también a nivel consciente por fuera. Y ahí recibir la información de pusieron el caso de Einstein. Einstein cuando quería solucionar algo se ponía a tocar el violín y ahí le llegaba la solución. Entonces, probablemente ahí esta conciencia, probablemente al no tener espacio ni lugar ni distancia, porque ahí puse, eh, eh, supera el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una cosa que está muy regulada y muy descrita y muy pauteada. Sin embargo, esta conciencia supera este espacio-tiempo. Entonces, perfectamente sale de ahí y podría tener las capacidades y esta intuición sería una expresión de esta misma conciencia, porque la intuición no existe en los animales. No existe en las conciencias sensitivas, solamente es una expresión abstracta. Por lo tanto, sería una capacidad de la conciencia de lograr ese tipo de objetivo, ya sea la premonición o la intuición o todas esas cualidades que están en el ser humano, en uno u otro, como crear música o crear algo arquitectónico o cualquier objeto, digamos. Diciéndoles que les agradezco que me hayan permitido porque esta es una información que la he trabajado durante mucho tiempo y tenerla guardada no sirve de nada. Yo espero que esta información, que a lo mejor va a aparecer otra teoría nueva, que no tenga nada que ver con lo que estoy, y la conciencia sea otra cosa distinta a lo que estoy planteando como videocampo gravitacional. Sin embargo, es un aporte que quiero hacer para que el resto sigan investigando sobre el tema y por supuesto agradecer que me hayan permitido expresarla y comunicarla, porque creo que es una verdad que he descubierto y lo único que quería era compartirla y que ustedes me hayan permitido hacerlo, así que estoy muy agradecido por aquello.